Muy buenas tardes, amigos y amigas. De esta manera, damos inicio a esta lección número 2 del Derecho Penal 3, parte especial, Delitos contra el Patrimonio. Mi nombre es Jorge Paul Arce Trans y en esta ocasión vamos a hablar del delito de hurto. Vamos a hablar del delito de hurto simple, del delito de hurto agravado y del delito de hurto de uso. Para simplificar las cosas, es necesario y es menester de nosotros recordar ese principio de lesividad, porque obviamente para poder comprender el delito de hurto, se supone la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. En este caso, estamos hablando del delito o del bien jurídico denominado patrimonio. Para entender de mejor manera qué significa el delito de hurto, es ciertamente necesario manifestar que el delito de hurto es uno de los más característicos ilícitos que conforman la parte especial del derecho penal. Sus orígenes son posibles de ubicar en el propio derecho romano. Recordemos que a través de la historia hemos podido observar que este delito inclusive era castigado con la cercenación de de nuestra mano o simple y llanamente con la muerte. El delito de hurto, en sus diversas expresiones, integra los denominados delitos de apoderamiento doloso que recaen sobre bienes muebles y que operan mediante la sustracción. Es menester recordar que hay un principio de lesividad al que refería hace breves instantes, y ese principio de lesividad se caracteriza por la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos. Cuando entendemos el dolo y cuando entendemos la culpa, nos remitimos inmediatamente al artículo 11 del Código Penal y en ella desciframos: son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas sancionadas por la ley penal. Sistemáticamente existen dos tendencias respecto al hurto. La primera de las tendencias es de origen romano clásico y francés, y establece la unidad entre el hurto y el robo. Dice que el delito de hurto y robo es prácticamente lo mismo. La segunda tendencia es de origen italiano y considera necesaria una separación entre ambas figuras típicas. Nuestra legislación ha seguido esa tendencia italiana y desde el Código de 1924 ha optado en el hecho de poder decir y describir que existe específicamente un delito de hurto y un delito de robo. Ahora bien, el delito de hurto simple tiene una descripción especial, ya que viene descrito en forma taxativa en lo que se refiere al artículo 185 del Código Penal y se establece dentro de los siguientes términos. El artículo 185 del Código Penal siempre va a establecer el hecho, el que. Y justamente allí es que partimos la descripción de este delito. El que para obtener un provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años. Se equiparan a bien mueble la energía eléctrica, el gas, el agua y cualquier otra energía o elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético. A nuestro punto de vista, tenemos que ratificar y manifestar ese hecho de que se equipara con bien mueble la energía eléctrica, se equipara con bien mueble el gas, se equipara como bien mueble el agua, se equipara como bien mueble cualquier otra energía
o elemento que tenga valor económico, así como el espectro electromagnético. Existen dos sujetos dentro del delito de hurto. Un sujeto activo, que es la persona quien comete el delito, sobre el sujeto pasivo. Y existe también ese sujeto pasivo, de quien se desprende el patrimonio, de quien se saca el patrimonio, de quien se transfiere. Recuerden bien que ese artículo 185 del Código Penal va a establecer el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, sea total o parcialmente ajeno. La acción típica del delito de hurto se compone básicamente en una acción material, que viene a ser la sustracción del lugar donde se encuentra, es decir, el traslado del lugar donde se encuentra el bien de manera total o parcialmente, a través del cual se inicia el proceso de desapoderamiento del bien mueble en perjuicio del sujeto pasivo. La acción típica de este delito siempre va a recaer sobre un bien mueble. El elemento lingüístico bien mueble es un elemento normativo que debe de extraerse de la definición que proporciona el ordenamiento civil. Ahora, conviene precisar que para la conducta material tenga relevancia a título de delito y no de falta, es necesario que el bien mueble objeto del delito tenga un valor superior a las 4 unidades impositivas tributarias. De lo contrario, nos encontramos frente a la falta de hurto contenida en el artículo 444 del Código Penal. Quiero recordar aquellas clases en las que hacíamos remembranza al principio de gravosidad y al principio de insignificancia o bagatela. Recuerden muy bien que lo que nosotros vamos a sancionar mediante el ius punyendi es específicamente conductas de relevancia jurídica que hayan afectado gravemente el bien jurídico protegido o tutelado por ley, es decir, aquellas conductas que hayan lesionado un bien jurídico de manera grave, porque de lo contrario nos encontraríamos a una forma insignificante de actividad penal. Y si hablamos de insignificancia, estaríamos hablando de falta o de lo que no es relevante para el derecho penal. Ahora bien, recordemos ese artículo 11 del Código Penal y con ese artículo 11 del Código Penal refresquemos nuestra memoria al poder decir que son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas sancionadas por la ley. La consumación del delito de hurto queda efectivamente consumada cuando se produce un apoderamiento indebido de un bien mueble total o parcialmente ajeno por parte de quien, efectivamente, del sujeto activo del delito. El artículo 185 del Código de Procedimientos Penales no distingue si se tiene que desarrollar esa conducta de manera temporal o menos aún nos da una estimación de un tiempo de apoderamiento. No obstante, con el hecho de refrescar nuestra idea en ese artículo 185, es menester decir y definir ante ustedes el hecho de que basta el apoderamiento de manera ilegítima de un bien total o parcialmente ajeno para que se consume el delito de hurto. El tipo subjetivo del delito de hurto es un delito doloso, es decir, que se tiene que tomar en cuenta dos aspectos esenciales: saber distinguir entre dolo y culpa. El dolo siempre requiere la presencia del conocimiento más la voluntad, mientras la culpa es la popular frase inspirada por el Chavo del Ocho: fue sin querer queriendo. Entonces,
Volvemos a repetir que el delito de hurto simple es un delito doloso. Usualmente se suele indicar que requiere, además del dolo, el elemento subjetivo adicional, que viene a ser el ánimo de lucro, lo que conocemos en la doctrina civil como el animus lucrandi. Sin embargo, en la actualidad alcanza consenso la idea que el ánimo de lucro conforma el propio dolo del tipo penal, es decir, conocimiento más voluntad, conocimiento de querer enriquecerme, conocimiento de querer lucrar, conocimiento y voluntad de querer hacerlo a costa de un esfuerzo ajeno, a costa de un patrimonio ajeno, a costa de un bien mueble total o parcialmente ajeno. Para entender de mejor manera el delito de hurto simple, me es sumamente importante manifestar que el objeto material de este delito viene a ser un apoderamiento ilegítimo, es decir, una sustracción de un bien mueble. La acción típica consiste en que el sujeto activo sustrae del sujeto pasivo este bien mueble total o parcialmente ajeno. Y la consumación de este delito se desarrolla específicamente cuando hay un apoderamiento ilegítimo de este bien. Ahora, habiendo entendido nosotros la figura del hurto simple, ingresamos a una esfera diferente en la que se van a desarrollar plataformas especiales o peldaños diferentes. ¿Por qué? Porque vamos a ingresar al delito de hurto agravado. Y ese delito de hurto agravado va a tener tres plataformas diferentes. La primera plataforma con delitos agravados que tienen una tolerancia especial. La segunda, por así denominarlo, están en la segunda etapa de este escalón o en la segunda grada. Y en esta tercera y última grada también habrá cierto estereotipo de conductas. El hurto agravado viene a ser una expresión cualificada o agravada del delito de hurto básico, razón por la cual las precisiones hechas en relación al tipo básico son perfectamente aplicables al tipo agravado. ¿Qué quiere decir eso? La cualidad del delito de hurto consiste en un apoderamiento de un bien mueble total o parcialmente ajeno. No obstante, las conductas se van a agravar por ciertas actividades que tenga que desarrollar el sujeto activo para la perpetración de ese delito. Y es así que tenemos al artículo 186 del Código Penal que establece 3 escalas de pena agravada según la gravedad de las circunstancias cualificantes. La primera escala penal establece un marco que fluctúa entre los 3 y 6 años de pena privativa de libertad y es aplicable cuando el hurto es cometido con los siguientes detalles. Ojo, 1, en casa habitada. ¿Y por qué en casa habitada? Y es que el fundamento del legislador y de la agravación de este delito ha de residir en 2 aspectos. 1, porque el hurto es cometido en casa habitada, ya que afecta no solamente el patrimonio, sino también afecta la intimidad de la familia. Segundo, porque la comisión del delito en casa habitada produce un peligro potencial a afectar otros bienes jurídicos. Durante la noche. La noche siempre supone una mayor indefensión en la víctima. La oscuridad generalmente genera un estado de menor capacidad defensiva. De buenas a primeras, estamos nosotros tranquilos, no esperamos absolutamente nada y es en la noche que nosotros tenemos un menor estado de defensa frente a cualquier delito que se pueda cometer en agravio nuestro
agravio de nuestros familiares o en agravio de las personas que nos rodean. Mediante destreza, escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos. Y es que aquí el fundamento en estos casos es bastante diverso. En el caso de hurto con destreza, la agravación se sustenta en un aprovechamiento de la habilidad de la gente. En el caso del hurto con escalamiento, destrucción o rotura de obstáculos, la agravante se fundamenta en la mayor determinación y peligrosidad que muestra el agente. Es decir, ya tenemos miedo de desarrollar cierto tipo de conductas como sujetos pasivos para que destruyan lo que por derecho nos pertenece, destruyan cercos, haya un escalamiento a nuestra pared o simple y llanamente generen una rotura de obstáculos. Allí ya genera un poco más de miedo, de temor y de desconfianza. Con ocasión de incendio, ojo, hay cierta confusión por parte de ciertas personas respecto a esta agravante. Y es que nosotros tenemos que advertir que con ocasión de incendios, inundaciones, naufragios, calamidades públicas o desgracias particulares del agraviado, se genera un grado de gravosidad por parte del sujeto activo del delito. El fundamento del agravante reside en la mayor indefensión que sufre la víctima bajo estas circunstancias, lo que significa un debilitamiento de sus posibilidades de defensa. Ahora ingresamos sobre los bienes muebles que forman equipaje del viajero, y es aquí donde decimos que el fundamento de la agravación es igualmente el menor grado de defensa que tiene la víctima o que la víctima va a ostentar a partir de estos instantes. Quien viaja tiene objetivamente menores posibilidades de defensa de su patrimonio. 1, por carecer de amigos; 2, por carecer de dinero; 3, por carecer o por no estar en su zona de dominio habitual. Ingresamos a decir mediante el concurso de 2 o más personas. Siempre ha sido más gravoso el hecho del concurso de 2 o más personas. La comisión del delito, contando con pluralidad de partícipes, plantea siempre una facilitación de accionar delictivo. Es allí justamente donde reside el fundamento de la agravante. Por el concurso de 2 o más personas. El mismo artículo 186 del Código Penal establece un segundo marco de penas: pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años si el hurto es cometido. Miren, hasta estos instantes habíamos conocido de 3 a 6 años de pena privativa de libertad, posiblemente impuesta a la gente que había cometido el delito bajo el marco establecido precedentemente. Ahora hablamos de 4 a 8 años de pena probable que se tenga que imponer al sujeto activo cuando éste actúa en calidad de integrante, ojo, de una organización destinada a perpetrar estos delitos. Puesto que la comisión de delitos por parte de organizaciones criminales implica una mayor peligrosidad del autor, y es ese el fundamento de la agravante. Tenemos el hecho de que este delito se desarrolle sobre bienes de valor científico o que integren el patrimonio cultural de la nación. Y es aquí donde reside el fundamento del agravante, que es la especial consideración del patrimonio que se ve afectado y que obviamente tiene una calidad especial por ser de valor científico o que integra un patrimonio cultural de la nación.
Tenemos también esta agravante de 4 a 8 años cuando el hurto se realiza mediante la utilización de sistemas de transferencia electrónica, de fondos, de la telemática en general o la violación del empleo de claves secretas. Y es que la técnica va siempre un poco más adelante que la prevención del delito. Si esto es así, la comisión del delito a través de la técnica plantea mayores grados de lesividad, puesto que este delito genera mayor tipo de impunidad en el agente que comete el mismo. Tenemos también el hecho de una pena probable a imponerse entre 4 a 8 años cuando el hurto se ha desarrollado colocando a la víctima o a su familia en grave situación económica. Y es que la agravación se sustenta en la mayor lesividad que provoca el comportamiento delictivo. Tenemos también entre 4 y 8 años cuando se emplea materiales o artefactos explosivos para la destrucción o rotura de obstáculos. Y es fácil entender que el fundamento de la agravante es la mayor potencialidad lesiva que muestran los medios utilizados por el agente y a su vez la mayor peligrosidad que muestra quien utiliza estos medios. Tenemos que el hurto agravado también se desarrolla entre 4 y 8 años cuando se ha desarrollado este delito utilizando el espectro electromagnético para la transmisión de señales de telecomunicación ilegales. Y es que al respecto tenemos que decir que el espectro electromagnético es necesario para la transmisión de señales de telecomunicación. Su utilización se desarrolla de manera ilegal y esto es sin solicitar la licencia. Y esto, de todas maneras, ha de constituir una agravante, dado su propiedad colectiva. Una última escala penal, como la habíamos referido, la primera era de 3 a 6 años, la segunda de 4 a 8 años, y la tercera es cuando el agente viene a ser cabecilla, jefe o dirigente de una organización criminal. Y el fundamento de esta agravante, como parece deducirse, es la calidad del sujeto activo y su ubicación dentro de la jerarquía de organización criminal. Y la pena probable a imponerse es no menor de 8 años ni mayor de 15 años. Y así de esta manera entendemos de alguna u otra forma lo que ha venido a ser el hurto agravado. Nos toca en todo caso ingresar al espectro del delito de hurto de uso. Y este delito de hurto de uso es una figura novedosa dentro del catálogo de conductas. Ojo, ese catálogo de conductas siempre lo vamos a encontrar y lo vamos a describir en el Código Penal. Porque allí surge el principio del nullum crimen, nullum poenans in legem praeviam, certa, stricta, scripta, entre otras. Y aquí el delito de hurto de uso es una figura novedosa dentro del sistema penal al que hacemos referencia y dentro del catálogo de las penas incorporado en nuestro Código Penal. Se encuentra descrito en el artículo 187 del Código Penal, que textualmente indica que el que sustrae un bien mueble ajeno con el fin de hacer uso momentáneo y lo devuelve, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 año. Como se observa, existen 2 elementos fundamentales para la existencia del hurto de uso. Primero, la sustracción del bien mueble con fin de hacer únicamente uso momentáneo del mismo. Y segundo, la devolución del bien mueble luego de su utilización. Entendemos el delito de hurto de uso, y este delito de uso tiene un objeto material que es un apoderamiento ilegítimo
de un bien mueble de manera total o parcialmente ajeno. La acción típica del delito de hurto de uso se desarrolla en el hecho de una sustracción de la esfera de dominio del sujeto pasivo y se desarrolla bajo una consumación que se integra en 3 verbos rectores. 1, que es un apoderamiento; 2, que es el uso; y 3, que es la devolución. Con ello creo que queda entendido el delito de hurto. Y vamos a agradecer a todos y cada uno de ustedes el hecho de haber estado conmigo hasta estos instantes y haber comprendido de mejor manera lo que viene a ser la lección 2